Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor me les bendiga, mis amados, sean todos ustedes bienvenidos a esta noche de escuela de formación ministerial apostólica y profética Monte Sión. Sean todos bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Vamos a darles la bienvenida a todos nuestros amados hermanos de esta noche. Somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Y el día de hoy vamos a comenzar con nuestra clase virtual de la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio. Vamos a pedir a ver quiénes son los que ya se conectaron para que nos puedan saludar y así nos vayamos conociendo. Vamos a ver cuántas partes del mundo se van a reportar el día de hoy que ya están conectados, ¿verdad? Vamos a comenzar primero con nuestra amada hermana Isela Maradiaga. Muy buenas noches, amado papito, que Dios me lo bendiga a usted y a su hermosa familia. Bendiciones para todos los conquistadores del reino de las naciones. Soy la hermana Nadiesca Maradiaga del Ministerio Conquistadores del Reino de Managua, Nicaragua, bendiciendo sus vidas y dando gracias a Dios por estar nuevamente por medio de esta plataforma recibiendo lo que el Dios Todopoderoso tiene para cada uno de nosotros. Dios me los bendiga grandemente. Amén, amén. Bienvenida, mi amada, y bendiciones para usted y toda su familia. Bienvenida. Muy bien, tenemos aquí también a Gilma. Buenas noches, papito, que el Señor le bendiga grande y abundantemente, igual a mamita Patricia, a toda su familia. Bendiciones a todos los que estamos conectados. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno, un buen entendimiento. Les saluda Gilma de Colombia. Bendiciones, mi amada, hasta Colombia. Que el Señor me la bendiga grande y abundantemente. Muy bien. Amén. Tenemos también aquí a los pastores Alfonso y María Elisa. Buenas noches, amado apóstol, y a todos los que están en esta plataforma. Somos de Conquistadores del Reino en Chile. Muchas bendiciones para todos. Muy buenas noches, que el Señor me le bendiga, mi amada. Qué gusto poderle escuchar. Bendiciones hasta Chile. Qué gusto tener nosotros. Bien, tenemos aquí también a nuestra amada hermana Marta Mayorga. Buenas noches, papito. Bendiciones grandemente para usted y toda su familia. Un saludo cordial para todos y cada uno de los hermanos que hoy nos acompañan en esta plataforma. Que Dios los bendiga y que derrame ricas y abundantes bendiciones para todos y cada uno de ellos en esta preciosa noche, expectante a lo que Dios trae para cada uno de nosotros. Bendiciones. Bendiciones, mi amada. Qué gusto tenerla por acá. Qué privilegio, pues, ser parte de esta gran familia, ¿verdad? Amén. Muy bien, gloria a Dios. Ya se reportó Nicaragua, ya se reportó Chile. Vamos a ver quién nos falta que se reporte. Tenemos también, Colombia también se reportó, ¿verdad? Tenemos aquí Nación de Fe, Río Claro. Buenas noches a todos mis amados. Apóstol, fuerte abrazo de Costa Rica. Un fuerte abrazo a todos y damos gloria a Dios por esta noche, lo que el Padre tiene para nosotros. Amén. Así que bendiciones, papito. Un fuerte abrazo. Bendiciones, mi amado. Qué gusto tenerlo por acá. Y se reportó Costa Rica también. Qué alegría poder tenerlos por acá, ¿verdad? Tenemos aquí también a Nora. Muy buenas noches, apóstol. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendice. Soy de la Ciudad de México. Damos gracias a Dios por este tiempo que sabemos que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Estamos esperando, ansiosos, porque viene una palabra muy importante para mi vida. Cada palabra que nos ha compartido, apóstol, es de mucha bendición. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Bendiciones, mi amada, hasta la Ciudad de México. Qué gusto tenerla por acá, junto con esta gran familia alrededor del mundo. Bien, ya se reportó Costa Rica, ya se reportó Chile.
Colombia, ya se reportó México, Nicaragua. Vamos a ver quién nos falta. Tenemos aquí a la profeta Beatriz Peralta. Amén. Bendiciones, papito. Que Dios me lo bendiga a usted, a su familia y a todos nuestros hermanos que están conectados. Yo soy Beatriz Peralta del Ministerio Conquistadores del Reino de Perú. Así que un abrazo para todos mis hermanos y estamos expectantes por la enseñanza de hoy. Que Dios me lo bendiga, papá. Amén, amén. Bienvenida, mi amada. Bendiciones hasta Perú. Ya se reportó Perú también. Tenemos aquí a Jaycee Castellano. Bendiciones, bendiciones, amado apóstol. Soy de Honduras, soy del Ministerio del Espíritu Santo. Es un placer, una bendición estar en este ministerio, en este discipulado, que es una bendición para nosotros. Bendiciones. Bendiciones hasta Honduras. Honduras. El Señor me la bendiga, mi niña. Bendiciones. Gracias. Tenemos aquí también a Isabel Porras. Buenas noches, Dios les bendiga a todos mis hermanos, gusto de estar nuevamente aquí, les saludo desde Guatemala, aquí expectante de lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Bendiciones para todos. Bendiciones, mi amada, qué gusto tenerla por acá, así que sean todos ustedes bienvenidos. Aquí tenemos algunos saluditos que nos mandaron por escrito, para eso que les da pena hablar. Bueno, aquí tenemos, dice Juan Ramón desde Honduras, desde San Pedro Sula, Maribel. Dice, muchos abrazos desde Perú. Dice, bendiciones desde Honduras, dice Corina. También tenemos aquí a Dora María desde Guatemala. Y tenemos también de Venezuela a Helen. Y de Puebla, México, tenemos a Blanca Guzmán y a Mari Torres, también desde México, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a dar inicio a este día. Es un verdadero gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a darles una calurosa bienvenida. Somos el Ministerio Conquistadores del Reino para las Naciones, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio. Como ministerio, ¿verdad? Tenemos una escuela de formación ministerial apostólica y profética llamada Monte Sión. Y el día de hoy estamos estudiando este manual, que es el manual del evangelismo profético. Es muy importante, mis amados, que cada uno de ustedes lleve sus manuales. Esta apenas es nuestra cuarta o quinta clase de esta. Así que hace 5 semanas se dio este manual. Para los que son nuevos, vamos a ofrecerles poder darles este manual. Para los que ya tienen aquí más de un mes, quiere decir ya deberían de tener su manual. Por eso es muy importante no faltar a las clases, ¿verdad? Estamos viendo este manual de evangelismo profético y vamos a ver el día de hoy el capítulo 9 primero. Y esto tiene que ver con el apóstol Pablo y la predicación del evangelio. Vamos a ver cómo es que se daba esta enseñanza, esta predicación en el tiempo de Pablo. De alguna forma, mis amados, se ha desviado el concepto original del ministerio apostólico. Cuando se originó en el primer siglo, ahora ha cambiado mucho. En muchos se ha perdido el camino, ya que los ministerios de oficio, originalmente, la predicación del evangelio era algo que tenía que hacerse en todos los ministerios. Ahora, yo he escuchado muchas expresiones, por ejemplo, algunos pastores dicen, no, los pastores no paren ovejas, los que paren ovejas son las ovejas. Wow, qué equivocados que estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio, el evangelizar es de todos, sea pastores, sea evangelistas, sea profetas, sea apóstoles. Y vamos a ver algo muy importante que debemos de aprender acerca del apóstol Pablo, porque vamos a tomar como un ejemplo el apóstol Pablo, aprender un poco acerca de lo que es la comarca Potrerillo, que van a avanzar. Por favor, les voy a pedir que no enciendan su micrófono. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces,
podemos ver que lo que estamos viendo como modelo el día de hoy es el apóstol Pablo. Así que vamos a leer para comenzar el libro de Hechos, capítulo 22, del 1 al 5. Saulo de Tarso era un hombre muy letrado. Hablaba por lo menos 2 idiomas. Tenía doble nacionalidad, un hombre culto. Pero más allá de eso, había sido instruido en la letra y la ley. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bien, primero vamos a conocer un poco de quién era Pablo. Él primero, su nombre era Saulo y él era de la ciudad de Tarso. Era un hombre muy preparado, había sido preparado, conocía varios idiomas, tenía una doble nacionalidad. Él era judío, pero también era ciudadano romano. Además de esto, él era una persona muy instruido en la ley. En ese tiempo, él está hablando en hebreo, ¿verdad? A todas aquellas personas y le prestaron mucha atención, porque él ciertamente era judío. Pero una de las cosas importantes que se menciona en este texto es que él fue uno de los alumnos de Gamaliel. Gamaliel era el maestro por excelencia en el tiempo de Pablo. Él era el maestro de todos los que componían el Sanedrín. El Sanedrín era una organización, vamos a llamarlo así, de los hombres más importantes en Jerusalén. Y ellos eran los que tomaban la decisión a nombre de los judíos. Así que él era una persona muy importante. Como podemos ver, era muy letrado, era una persona que entendía sobre la ley y todas las, lo que se les enseñaba a los judíos, o sea, la parte también de lo que era la tradición. Sin embargo, cuando el Señor se le aparece a Saulo, cuando él va de camino a Damasco, él hace que éste caiga de su caballo. Y en ese momento él quedó ciego, completamente ciego. ¿Por qué pasó esto? Bueno, Dios quería que dependiera totalmente de Dios, ¿verdad? Él quería llamar su atención. Saulo estaba muy, vamos a decir, concentrado en perseguir a los cristianos. Entonces Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Mira qué interesante. Saulo, él, aunque no entendía quién era el que lo había botado del caballo, sabía que era un poder sobrenatural y por eso le llama Señor. Y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Ahora, el Señor le manda a Ananías a través de una voz profética. Dios manda a Ananías para que éste fuera y impusiera las manos en Pablo. De esta manera, Pablo podría recuperar la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Este era lo primero que Pablo iba a necesitar para poder predicar. Saulo fue transformado en Pablo. Se le cambió su naturaleza, se le cambió el nombre y recibió la revelación directa del Espíritu Santo, donde él empezó a aprender. Él fue a Arabia porque él quería estar a solas con Dios. Él quería aprender acerca de lo que Dios quería con él. Vamos a ver esto en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Como podemos ver, Pablo, como un siervo de nuestro Señor, su llamamiento era apostólico, pero él entendía que había sido apartado para predicar el evangelio. Aunque Pablo era un apóstol, él estaba muy consciente de su prioridad al predicar y al vivir el evangelio. De esa manera, el único trabajo en el que él se concentró es de llevar el evangelio a toda Asia Menor.
donde él empezó a visitar ciudad por ciudad, encargándose de la obra, las cuales eran supervisadas por él, y él iba trayendo a todos los creyentes, los organizó en congregaciones. Así que él fue un servidor de Cristo. Aunque fue llamado a ser apóstol, o sea, a sembrar congregaciones, él era apartado por Dios para poder enseñar el evangelio, para poder predicar. Como Pablo, el Señor, ¿verdad? Como apóstol del Señor, él inició congregaciones en toda Asia Menor. Él empezó a predicar, o sea, empezó a predicar con denuedo, y así fue como sembró las congregaciones. Fue llevando el evangelio, levantando ministros, ¿verdad? Ancianos le llamaban los que él ponía a cargo de las congregaciones. Vamos a ver un poquito más de esto en Romanos capítulo 15, versículo 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Mira qué interesante. Este es un ejemplo a seguir, lo que él hizo. Dice, con potencia, con señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Quiero detenerme aquí un momento. Quiero en este momento, mis amados, que cada uno de ustedes entienda bien esta palabra. Vamos a llevar el evangelio, pero con señales, con prodigios, con el poder del Espíritu Santo. Es muy necesario que seamos llenos del Espíritu Santo para que podamos llevar este evangelio. De manera que él llevó por toda Jerusalén y todos los alrededores, dice el evangelio de Cristo. Pero él predicaba el evangelio con las manifestaciones del poder del reino a través del Espíritu Santo de Dios. Para esto, mis amados, nosotros, todos los cristianos, debemos de tener una íntima comunicación con el Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo, para que nosotros podamos llevar este evangelio con poder. Porque miren, mis amados, muchas personas tienen mucho conocimiento, pero no han apartado tiempo para pasar con el Espíritu Santo, para pasar en esa intimidad. Por esa razón, cuando van y oran por alguien, pues no se sana ni un catarro, pues, para decírselos así. Es importante que nosotros seamos llenos del poder del Espíritu Santo, para cuando usted predique, pueda tener ese efecto en las personas. Una hermana de la Ciudad de México me contaba como una experiencia personal que la semana pasada, cuando estábamos ministrando a través de este mismo día de lo que tiene que ver con el evangelismo, yo estaba ministrando y me dijo ella, yo pude ser llena del Espíritu Santo, recibí, me dice, y lo hacemos a través de esta plataforma. Pero cuando existe ese poder en los ministros, podemos orar por otros y ellos van a recibir sanidad. Podremos hacer milagros y prodigios para gloria y honra del Señor. Bien, vamos a continuar viendo este ejemplo de Pablo en 1 Corintios 1:19. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, ¿por qué habla él de que no lo envió a él a bautizar? Es muy importante, mis amados, que entendamos que el trabajo pastoral es el que cuida muchas veces de que la persona pueda ser, digamos, reafirmado, enseñándole el discipulado y llevándolo al bautismo. Pero lo que él estaba diciendo es que su trabajo era dar a conocer el evangelio por todo el territorio, que hubiera personas que se convirtieran, pero no con sabiduría humana, porque hoy se han llenado las congregaciones de teología. Y disculpe porque no quiero ofender a nadie, pero la teología es un estudio que proviene del espíritu de Grecia.
Por eso es que se da en universidades y no en templos. Por eso, porque ellos están enseñando métodos de hombres. Por eso es muy importante que entiendan ustedes que en esta escuela nosotros no enseñamos teología, enseñamos formación ministerial. ¿Cuál es la diferencia? Enseñamos a la luz de las escrituras cómo se debe de ejercer el ministerio de cada uno de los ministros que han sido llamados a través del poder del Espíritu Santo, para que no se haga vano lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Quiero que entendamos que el apóstol Pablo fue un hombre que él conocía mucho acerca de enseñanzas de hombres de aquel tiempo, pero él no llegó a enseñar eso. Él llegó a predicar un evangelio en todas las ciudades. Mis amados, nosotros nos hemos desviado mucho de esto. Muchas personas enseñan y hablan de sus propias experiencias, pero no están predicando lo que es el evangelio de Jesús. Están predicándose ellos mismos. Pablo fue un hombre que Dios escogió para llevar y predicar el evangelio con autoridad, con poder. Y él fue ciudad por ciudad, pueblo por pueblo y nación por nación. Gracias al trabajo que hizo el apóstol Pablo, las buenas nuevas han alcanzado todas las naciones y ahora hasta nosotros hemos podido recibir el evangelio de este hombre que comenzó este trabajo en el primer siglo. Vamos a leer 2 Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Como podemos ver, él fue caminando y él iba llevando este evangelio por todos los lugares. Y podemos ver cómo se abrió puertas al Señor Jesucristo cuando la gente abría su corazón y eran convertidos cuando se le predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro ejemplo en 1 Corintios capítulo 15 del 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mis amados, es importante que cuando prediquemos este evangelio de salvación en Cristo Jesús. Porque muchas veces estamos predicando el evangelio a futuro. Allá cuando se pase lista. Por eso es que mucha gente no está recibiendo el evangelio. El evangelio de salvación es aquí en la tierra. Nosotros hemos sido sacados del mundo de las tinieblas. Usted ya no es igual de como era en el pasado. Porque usted ha podido ser restaurado. Quiero que entendamos que Pablo predicaba un evangelio de salvación. Y era muy importante este concepto porque la mayor parte de personas no están predicando. Mire lo que Pablo está diciendo aquí. Él no vino a persuadirlos. Él no vino a enseñarles solamente. Porque dice, si tú, aunque prediques, aún no sos salvo, quiere decir que creíste en vano. Quiere decir que nosotros debemos de tener la certeza que como hijos de Dios hemos sido salvos por medio de la sangre preciosa del Cordero. Y por el amor que tenemos a nuestro Señor, por lo que Él hizo por nosotros. Predicaremos salvación a todas las personas que nos encontremos. Vamos a ver otro ejemplo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1 y en el versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Mire qué interesante esto. El evangelio tiene que ser por revelación, tiene que ser revelado primero a nuestra vida. Usted no puede llevar una palabra si no ha sido revelada a su vida todavía. Esto es muy importante porque mucha gente habla, pero realmente no han entendido el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una intimidad con Dios, sino que han llegado a la iglesia, se han aprendido ciertas cosas, pero no han avanzado en poder vivir el evangelio. Para poder predicar el evangelio tenemos que vivirlo. Y esto significa cuidar nuestra intimidad con Dios para que el evangelio sea revelado a nuestra vida. Se requiere de una revelación de lo que es el evangelio para que podamos predicarlo. Vamos a ver otro ejemplo en 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Mira bien, él les está hablando a los tesalonicenses. Dice, yo no te llevé un evangelio solo con palabras, sino también con poder. Quiere decir que cuando usted predica el evangelio, usted debe de esforzarse por orar por esa persona para que el poder del Espíritu Santo sea manifestado en ella. Y esa persona pueda tener la certeza, la plena certeza de que lo que ha recibido viene de Dios. Y con amor. Pablo hace una gran diferencia al decir, el evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino que con el poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante hoy. El evangelio debe ir acompañado con poder, con sanidades, con liberación, con milagros. Es por eso, mis amados, que hoy cuando nosotros hablamos, enseñamos o preparamos a alguien, tenemos que hacerlo con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pablo exhorta también a su hijo Timoteo, a su hijo ministerial, diciéndole acerca de su llamado de evangelismo. Vamos a ver esto en 2 Timoteo capítulo 1 versículo del 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Mire qué maravilloso. Él le habla a Timoteo y le dice que dé testimonio de nuestro Señor Jesucristo y que él vaya impartiendo, pero que imparta por el poder, perdón, el evangelio según el poder de Dios. Recuerda esta palabra, la voy a volver a repetir. Él quiere que Timoteo vaya llevando el evangelio según el poder de Dios, quien nos dio la salvación, dice. Y es muy importante que en este tiempo nosotros tengamos entendimiento de esto. Timoteo, como discípulo de Pablo, él fue exhortado a hacer la obra del evangelio, a cumplir su ministerio. Quiere decir que si tú tienes un ministerio, tienes un llamado ministerial, parte de la obra que tienes que hacer es llevar la obra de evangelismo para que se complete su ministerio. Nosotros hoy debemos de llevar esta palabra de evangelio, enseñando a las nuevas generaciones sobre un evangelismo de obra ministerial con el poder de Dios.
Vamos a ver otro ejemplo en 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Como podemos ver, él le dice que para poder cumplir su ministerio, tiene que hacer obra de evangelista. No, pero es que yo soy apóstol. No, yo soy pastor. A mí me llamaron de profeta. Sin importar cuál sea tu llamado, para que se cumpla tu ministerio, necesitas de hacer una obra de evangelismo. Y es por eso que el tiempo ha llegado, que la iglesia tenga un despertar, en especial los ministros, ustedes que han sido llamados a levantar las congregaciones, deben de ser los primeros en llevar y dar el ejemplo de evangelismo para que puedas cumplir con ese ministerio que te ha sido llamado. Ahora vamos a ver el libro de Romanos 1:16. Pablo da testimonio de que el evangelio es poder, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mira qué interesante. Pablo da testimonio que el evangelio es poder. Ahora, ¿cómo puedo dar testimonio, Pablo? Porque cuando él se convirtió, fue por el poder de Dios que su vida cambió. Él andaba en persecución de los cristianos. Y cuando Cristo le fue revelado, cambió. Toda su vida cambió. ¿Por qué? Por el poder de Dios para salvación. Ahora es tiempo que nosotros entendamos que para poder llevar el evangelio, tenemos que primero nosotros ser un testimonio vivo del evangelio. O sea, nuestras vidas tienen que ser el testimonio vivo del evangelio. Vivir una vida del evangelio. Porque si usted en su casa es una cosa y en la congregación es otra, llega y se para el púlpito a predicar sobre el amor, pero en su casa no es amor. Quiere decir que no ha sido testigo del evangelio, del poder de Dios. Si en tu casa tú no estás viviendo el evangelio, si no estás viviendo conforme al evangelio que predicas, de nada te sirve. Para el apóstol Pablo, el evangelio era el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis amados, es tiempo de que nos demos cuenta que tenemos que empezar a vivir en lo sobrenatural, viviendo el evangelio que se nos ha predicado para salvación. Para eso tenemos que creer nosotros mismos en el evangelio. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para el mundo, el evangelio que nosotros predicamos es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Muchas personas, cuando nos miraban hacer los altares de adoración, decían, estos están locos, aquí cantando en medio del parque, aquí haciendo alabanzas y adoración. Pero para ellos es locura. Pero para nosotros es el poder de Dios. Porque cuando nosotros seguimos las instrucciones de un Dios vivo, seremos transformadores de ciudades. Llevaremos transformación, restauración a las vidas de las personas, a los matrimonios. Seremos luz en medio de las tinieblas. Aunque para el mundo el evangelio es locura,
para nosotros es el poder de Dios. Vamos a ver otro texto en 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Como podemos ver, Pablo venía con la certeza que las palabras que él predicaba o la función que él hacía no era persuadir a alguien. Él no trataba de convencer a la gente. Hay algunas personas que andamos detrás de alguien 1 año, 2 años y no se quiere convertir. Y le dice, vamos al templo. Usted necesita recibir al Señor. Mi amado, mi amada, no pierdas tiempo. La palabra no es para persuadir a nadie, sino que darle una demostración del poder del Espíritu Santo. Si no se quiere convertir, está bien, déjalo ahí. Nuestra labor es llevar la palabra. Yo a veces veo en las redes sociales cómo la gente pone caritas llorando, diciendo, por favor, recibe al Señor. Como que si le estuviéramos haciendo un favor a Cristo. No. Lo que nosotros llevamos es un tesoro precioso, pero no es para todos. Nosotros llevamos la palabra del Evangelio para aquel que la quiere recibir, pero no vamos a persuadir a nadie. El apóstol Pablo dijo que el Evangelio nunca lo trató de hacer con sabiduría humana, sino con demostraciones del poder de Dios. Vamos a continuar, vamos a ver otro ejemplo en 1 Corintios 4, 19 y 20. Evangelio, poder y reino. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Mi amado, quiero que este día te queden grabadas estas 3 palabras. 1 Corintios 4, 19. Evangelio, poder y reino. Muchas personas ni siquiera han entendido lo que es el reino. Por eso es que no tienen una dirección divina. El evangelio lo llevamos con poder, con dirección de reino, con una mentalidad de reino, para que podamos enseñar no con palabras, sino con el poder de Dios. Bien, mis amados, hasta aquí hemos llegado. Se termina el capítulo número 9. Ahora vamos a hacer una pausa. Quiero regalarte la segunda parte del manual que dimos ayer. Esta es la segunda parte. Quiero darte un preámbulo de lo que les estoy dando, este material. Es la visión profética de la adoración. Es la visión apostólica y profética de la adoración. Ayer dimos la primera parte, hoy se está dando la segunda parte. Vamos a ver los elementos proféticos del tabernáculo de David y vamos a aprender todo lo que tiene que ver con el tabernáculo de David. Ayer vimos 4 estructuras. ¿Qué significan? Hoy estamos dando la segunda parte. Para eso tienes que enviar este código 464. Envíalo tu número a este número de WhatsApp, por favor, donde recibes las invitaciones. Por favor, voy a enviar los manuales para todos aquellos que envíen su código antes de la medianoche de este día. Gracias, mis amados. Que el Señor me los bendiga. Quiero que sepan que estos manuales nosotros no los regalamos porque no tenemos a quien dárselos. No, este es el premio para aquellos que participan de la clase de hoy. Vamos a continuar en nuestra escuela. Recuerda que esta es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión y estamos estudiando
el manual de evangelismo profético y vamos a ver ahora el capítulo número 10. El ser humano en Cristo Jesús. El deseo de Dios es que los seres humanos vivamos en prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Es importante que esta prosperidad primero inicia con el espíritu, después trasciende al alma. Quiere decir que va a pasar de lo que es el espíritu a el alma, las emociones, los pensamientos y la voluntad. El alma es pensamientos, sentimientos y voluntad. Y luego esto se va a manifestar en el cuerpo. A ver, lo voy a volver a explicar. Dios quiere que nosotros seamos prosperados, pero esta prosperidad comienza en el espíritu. Muchos cristianos han entendido y han recibido su salvación en el espíritu, pero todavía tienen muchos problemas en el alma y por eso no tienen la prosperidad, porque el alma son pensamientos, sentimientos y voluntad, y esto no les permite vivir el evangelio de Cristo. Cuando usted vive ha sido transformado y su alma ha sido alineado conforme al propósito divino, entonces su cuerpo será prosperado. La sanidad es una consecuencia de la liberación y la salvación es la consecuencia, la liberación es la consecuencia de la salvación de la persona. O sea, primero recibimos salvación en el espíritu, después la sanidad en el alma, lo que trae liberación, y después el cuerpo va a ser prosperado. Todo este proceso es iniciado en la persona a través de la palabra, o por decirlo así, a través del evangelio, por medio de la salvación que recibimos por medio del evangelio. Debemos entender esto, mis amados, porque en la mayor parte de las congregaciones la gente sigue sufriendo porque todavía el evangelio no les ha sido revelado. Así que el día de hoy yo quiero que tú, cuando terminemos esta clase, lleves muy claro en qué nivel estás, dónde estás en el evangelio. Quizás estás pensando ir a evangelizar y tú personalmente todavía no has recibido el evangelio. Vamos a ver el libro de la carta de Juan en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mi amado, el que escribió esta carta fue el apóstol y profeta Juan. Y mira qué interesante. Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere para ti. Que tengas salud y prosperidad, pero vas a prosperar como prospera tu alma. El apóstol y profeta Juan estaba haciendo una revelación directa de la manera o del medio que podemos prosperar el alma y cómo esto afecta nuestra salud. Mira qué interesante. Conforme tú eres sano, recibes sanidad interior y eres liberado, tu alma es sanada y entonces tu cuerpo empezará a recibir. Pero el alma es prosperada cuando andamos en la verdad, es decir, que creemos la palabra, cambiamos nuestra forma de actuar y nos alineamos al Señor Jesucristo y nos dejamos guiar y somos dirigidos por el Espíritu Santo. Un alma que es prosperada es un alma libre de amargura, libre de heridas,
libre de dolor. Nuestra vida en Cristo tiene que reflejar un cambio, un contraste con lo que éramos en el pasado. Tenemos que dejar al viejo hombre y a la vieja mujer, salir de toda amargura, de toda depresión, de toda enfermedad, de toda pobreza. Tiene que ver con el alma, con la prosperidad del alma. Así que mi amado, mi amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a ver otro texto. En 1 Tesalonicenses 5, 16 al 24. Estad siempre gozosos, orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Miren, mis amados, aquí hay instrucciones bien claras. Dice, estad siempre gozosos. Yo te pregunto, mi amado, mi amada, ¿qué tanto tiempo de tu día estás gozoso? ¿O estás permitiendo que las circunstancias de la vida roben tu gozo, roben tu paz? Dice que para poder estar bien, necesitamos estar siempre gozosos, orando sin cesar, o sea, en una estrecha comunión con nuestro Señor, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. No apaguéis al Espíritu Santo. Significa no lo contristes. Examínalo todo, pero retén lo bueno. Es muy importante, mis amados, que entendamos el evangelio apostólico profético, que tiene que ver con que todos vosotros, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para nuestro Señor. Tú no eres cristiano solo los domingos, cuando estás en el templo. Debemos de guardar nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Cuidar de nuestro cuerpo y en especial del espíritu. El Dios de paz, quien nos ha santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo. Esto expresa la unidad en nuestro ser. Vamos a ver cómo es que esta sanidad física o este vínculo con el evangelio en Cristo Jesús. Veamos cómo las sanidades y milagros en los tiempos de Jesús y por mano de los apóstoles. Vamos a ver qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver la sanidad interior de mi alma con milagros o con situaciones en el cuerpo? Para esto, quiero invitarte a que leamos Lucas, capítulo 8, 43 al 46. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Bien, vamos a ver esta circunstancia. Nuestro Señor Jesús va caminando y toda la multitud lo va apachurrando ahí porque todos quieren estar cerca de él.
Entonces, él dice, alguien me ha tocado. La gente lo negaba. Y aún Pedro y sus discípulos le decían, ¿cómo dices quién me ha tocado? Ves que todos te van apretujando. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Era un toque distinto. Porque él había entendido que poder había salido de él. Cuando nosotros entendemos la fuente del poder que está en nosotros, podemos administrar para sanar, para liberar, para restaurar, para transformar. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos administrar y saber cuando poder ha salido de nosotros para poder llevar sanidad, liberación y restauración que va a transformar la vida de otros. Vamos a ver el libro de Hechos 19 del 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Como podemos ver, el poder que manifestaba la unción que portaba Pablo. Dice que aún los paños se llevaban y las personas sanaban. Hoy día, por el nuevo nacimiento, por el poder de la manifestación del Espíritu Santo que opera en nosotros, podemos nosotros imponer manos sobre los enfermos, activar el poder de Dios que hay en nosotros por medio del Espíritu Santo que fluye a través de nosotros, y hay una manifestación de sanidades en el cuerpo físico. Cada vez que hacemos una declaración que va alineando la palabra de Dios con nosotros para poder declarar sanidad, es importante que entendamos que se potencializa para poder producir aquello para lo cual ha sido enviado. Muchas veces nosotros enviamos la palabra desde aquí hasta el otro lado del mundo. Y déjame decirte que el poder del Espíritu Santo ha restaurado muchas vidas a través de la declaración profética con fe de un hijo ungido del Dios Todopoderoso. Vamos a ver otro ejemplo en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra sale de la boca de Dios. En hebreo se le llama dabar. Tienen la capacidad de sanar, de crear, de liberar y de mucho más. El poder de Dios es supremo y puede hacer que las cosas más difíciles sean realizadas. Puede haber en abundancia de lo que pedimos, pero cuando lo hacemos con entendimiento, con fe, según el poder que fluye en nosotros, es decir, que Dios lo va a hacer a través de nosotros, según el poder que fluye en nosotros, de acuerdo con lo que creemos. Por eso la palabra dice que al que cree, todo le es posible. El poder fluye y lo único que necesitas es creer. Somos nosotros mismos quienes le ponemos límite al poder de Dios. Pero el deseo de Dios es que todos dejemos que fluya este poder
Dios quiere ver que este poder opere a través de nosotros, que fluya a través de nosotros. Tienes que dejar que el Señor sea el que actúe. Muchas veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones, no tomando en cuenta el Espíritu Santo. Por eso es que las cosas no se dan como Dios quiere, porque las queremos hacer a nuestra manera. Probablemente algo que pueda estar deteniendo este fluir es el temor. Y es importante que nosotros seamos libres de todo temor. Hay personas que no quieren ir a predicar por miedo. Hay pastores que les da miedo predicar porque hay hechiceros, porque hay personas de tinieblas. El miedo puede estar bloqueando el poder que Dios ha puesto en ti. Es probable que en algún momento algún creyente se sienta indispuesto o enfermo, por lo que piensa que no debería de ir ni salir a hablar la palabra ni ministrar. Precisamente en estos momentos es donde podemos ver cuando fluye a través de nosotros, y no solamente para ayudar a otros, sino para sanar nuestra vida. No te detengas, porque el poder de la manifestación del Espíritu Santo fluyendo a través de ti no solamente sanará a la otra persona, sino que a ti mismo, porque fluye a través de tu interior para manifestarse a través de nuestra voz, a través de nuestras manos, a través de declarar la palabra. Vamos llevando esta palabra que trae liberación y sanidad, pero primero va a traer sanidad y liberación a nosotros mismos. Muchas veces nos encontramos con personas enfermas que necesitan sanidad, pero el Espíritu Santo podría revelarnos la causa del malestar físico. Y muchas veces este malestar tiene una raíz en lo espiritual. O sea, la causa del problema físico está en lo espiritual o en lo emocional. Al entender esto nosotros podemos ser mucho más eficaces si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Porque cuando tú tratas el problema físico sin tratar lo espiritual, ese problema regresará. Pero cuando tú actúas con el poder y la guía del Espíritu Santo, a través de la unción del Espíritu Santo, a través de su guía, a través de la revelación del Espíritu Santo, podemos ministrar a aquella persona espiritualmente para traer reposo a su espíritu, liberación a su alma, lo cual va a redundar en sanidad del cuerpo. Mis amados, es triste decirlo, pero hay ministros que están ministrando personas y ellos mismos aún tienen heridas, ellos mismos aún tienen miedo, ellos mismos aún están atados en cautiverio. Por eso, uno de los propósitos especiales de esta escuela es llevar liberación a todos aquellos que participan de esta escuela. Si tú todavía no has pasado por esta liberación, yo espero que este día lo reconsideres y pide tu liberación, porque es de sumamente importancia para poder llevar el evangelio. Cierta vez, cuando Jesús en Jerusalén llegó a un estanque llamado en hebreo Betesda, donde estaba una multitud de enfermos. Ahí habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos, que esperaban el mover del agua. Entre ellos
había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y andó. Después, este hombre se encontró otra vez con el Señor Jesús ahí en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mira qué interesante. Él le dijo, no peques más. Entonces entendemos de este relato que la causa de la enfermedad de aquel paralítico era espiritual, era por pecado. Por eso Jesús le advirtió que si seguía pecando, le vendría una enfermedad peor. Cuando nosotros somos liberados, mis amados, tienes que cuidar en santidad tu vida. Y este es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras de unos que fueron sanados y liberados, pero tuvieron que ser sanados interiormente, o sea, sanidad interior, una liberación interior, para que ellos pudieran ser sanados en el exterior. El Señor le interesaba tener una sanidad integral en nosotros. O sea, liberación y sanidad integral, tanto en el espíritu, en el alma, como en el cuerpo. Por eso, nuestro Señor Jesús tuvo compasión por la multitud, aun cuando tenían hambre. Él no los despachó sin comer. Él los ministró. Y el Señor, es muy importante, mis amados, que veamos esto con qué amor, con qué misericordia. Aparte de ministrarlos en lo espiritual, Él no descuidó la parte emocional, física y mental de aquellas personas, creyendo que Dios se interesa en el espíritu de las personas, pero también en la parte emocional y sentimental y física. Recuerda que somos seres integrales y el Señor le interesa todo de nosotros. Mi amado, el evangelio es integral. El evangelio también es para nuestro ser interior. El deseo de nuestro Señor es que sus hijos seamos sanos, que quiere que sus hijos seamos libres, que les sirvamos con energía y fuerza. Es nuestra responsabilidad poder ser libres y sanos, tanto en lo espiritual como en lo físico y en lo emocional. Es importante que hagamos nuestro máximo esfuerzo de poder sacar el máximo provecho de la gracia, manteniendo una salud integral, espíritu, alma y cuerpo. Debemos de cuidarnos en todas las áreas de nuestra vida. Alabado sea el Señor. Mi amado, espero que esta enseñanza te haya podido abrir los ojos de lo importante que es cuidar tus emociones, tu espíritu y tu cuerpo. Muchas veces nos preocupamos tanto en querer hacer las cosas espirituales que nos descuidamos de nuestro cuerpo físicos y no le damos el suficiente reposo o el alimento apropiado. El Señor quiere que tú seas sano, libre de toda opresión. Es tiempo que hagamos
un análisis de nuestra vida. Y si aún necesitas ayuda con alguna herida interior, con alguna herida de rechazo, con alguna herida de abandono o de traición, si aún sientes que hay algo en ti que no debe estar ahí, si tienes miedo o si estás sufriendo de ansiedad, de depresión, quiero decirte que no estás solo. Y cuando tengas la oportunidad de recibir tu clase, háblalo conmigo en lo privado. No aquí en público, en lo privado. Háblalo conmigo. Porque mis amados, el Señor quiere que seas prosperado en todas las cosas. Pero serás prosperado como prospera tu alma. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Porque eres bueno para con nosotros y cuidas de nosotros. Gracias por darnos esta revelación. Quiero declarar una palabra sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que se va todo miedo de tu vida. Se va todo nerviosismo, se va toda ansiedad, se va toda preocupación. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, que recibes sanidad interior de toda herida de rechazo, de todo rompimiento en tu corazón y en tu alma, por rupturas sentimentales, por pérdidas de un ser amado. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo manto de luto se aparta de tu vida. Y toda tiniebla, toda oscuridad de muerte retrocede en el nombre poderoso de Jesús. Y eres sano, eres sana en el nombre poderoso de Jesús. Recibes sanidad. Porque Él llevó todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Porque por su llaga fuimos todos nosotros sanados. Recibe sanidad ahora. Y que todo lo torcido se enderece. Y que todo lo áspero se allana. Que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que recibe sanidad ahora. Que se rompe toda cadena en tu vida. Que se rompe todo grillete. Que todo dolor, que toda amargura, que toda tristeza, que toda depresión sale en el nombre poderoso de Jesús. Ahora recibe sanidad. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Toda opresión se aparta de ti en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Recíbelo. Recíbelo aún más. Porque no venimos predicando un evangelio de palabras, sino un evangelio de poder. Para gloria y honra de su nombre. Gracias. Gracias, Señor. Yo los cubro con la sangre preciosa del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ay, ay, bendito sea el Señor. Bien,
Bueno, mis amados, hasta aquí termina nuestra enseñanza de hoy. Espero que después de que hayas recibido esa palabra de bendición en tu vida, cuando hayas confirmado que ya eres sana, que eres libre, quiero que des tu testimonio para gloria y honra del Señor. Bien, mis amados, vamos a continuar. Quiero presentar a ustedes algo muy interesante. A los conquistadores del reino. Les hablo en este momento a los conquistadores del reino. Asume tu posición. Es tiempo de conquista. Asume tu posición. El Señor está llamando a sus conquistadores. Es tiempo de su conquista. Es tiempo de la conquista. Nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado como conquistadores del reino. Los conquistadores del reino en Honduras levantaron un altar de adoración. Qué maravilloso poder ver todo el esfuerzo que hicieron. Mire, hasta andaban uniformados ahí. Pueden ver cada quien traía su uniforme. Y el que miran de negro, el que no trae uniforme, ese es el apóstol Giovanni Silega. Es un cubano, está residiendo ahora en Honduras y bueno, estuvo acompañándolos. Como podemos ver, el liderazgo en la congregación, podemos ver a nuestras amada pastora Cori, Waleska, y también a nuestra amada hermana Verónica, ¿verdad? Al pastor Darío. Estamos viendo todo el trabajo hermoso que se hizo. Quiero ponerles un pedacito, un video, para que conozcan al apóstol Giovanni Silega. Qué maravilloso ver la obra del Señor. Sí, por su esfuerzo fueron bendecidas, que aunque en su altar había un apóstol y ellos estuvieron orando por varias personas. Yo quisiera saber si hay alguna de las pastoras o la profeta que estén en la escuela en este momento, para que puedan activar su micrófono, por favor. Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos. Soy Corina Ramos, ¿verdad? De la Escuela Conquistadores del Reino, ¿verdad? Mi apóstol. Bueno, poderle darle un poquito del informe, ¿verdad? La cual hicimos desde muy de mañana, ¿verdad? A la verdad, desde muy de la mañana. Sentimos el mover del Espíritu Santo en el lugar, ¿verdad? Nosotros tratamos de pedir permisos para el parque, ¿verdad? Para poder ir al parque del negocio, solo son de 2 a 3 cuadras, ¿verdad? Donde tengo mi negocio, pero no nos cedieron el permiso, ni los audios, ni nada, ¿verdad? Pero que a la verdad nada nos iba a parar, ¿verdad? De recibir esa bendición. Bueno, entonces, como ve, una hermana también de la iglesia nos donó las camisas. Mandamos a hacer esas camisas, ¿verdad? Con Jesucristo todo es posible, ¿verdad? Otra cosa, desde la mañana, como le estaba diciendo, habíamos estado orando muy fuertemente, ¿verdad? Con la sierva Verónica, ¿verdad? En una de esas, el Espíritu Santo me puso a ungir. Ya habíamos ensanchado, si se recuerda, apóstol, porque desde mucho más antes que usted nos
mandar a tomar territorio, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho, pero esa mañana, desde muy de mañana, el Señor puso, ¿verdad? De que ungiéramos y volviéramos a ensachar ese lugar. El mover del Espíritu Santo estaba muy fuerte sobre ese lugar. Después, bueno, como usted nos dijo, ¿verdad? Que podíamos invitar otras iglesias, ¿verdad? Y formar el grupo, ¿verdad? Allí, a la verdad, nosotros levantamos el altar de oración, ¿verdad? Como usted nos dirigió, apóstol, hicimos unos tratados sobre la respuesta es Dios. Sobre un lado de la hoja dice el problema y el siguiente lado de la hoja dice la respuesta es Dios, el hombre pecador y Dios santo, ¿verdad? Entonces hicimos unos tratados. Luego, cuando ya empezó el apóstol, compartió una palabra, ¿verdad? Dimos oración, ¿verdad? Estuvimos exaltando el nombre del Señor, la oración que usted nos indicó, apóstol. Sí, y luego cuando anduvimos dando los tratados, subí al bus a dar palabra de parte del Señor, parábamos los carros, damos palabra de parte del Señor, ¿verdad? Bueno, hicimos todo eso, ¿verdad? Y conforme el Señor nos estaba indicando y poniendo en nuestros corazones. Bendiciones. Gloria a Dios, mis amados. El Señor me los bendiga grande y abundantemente. Qué excelente trabajo. Bien, vamos a continuar en Cuba. Mis amados, en Cuba también se dio la oportunidad de poder hacer un altar de adoración y es muy bonito ver cómo el esfuerzo de Heidi Cervantes y Janes de levantar este altar de adoración en Cuba. Ella es Heidi, no está conectada, Heidi Cervantes, el día de hoy. Y bueno, nosotros queremos felicitarla, le mandamos una gran bendición, ya que el día de hoy también está de cumpleaños, ¿verdad? Está cumpliendo 15, mis amados, ¿ok? Acuérdense que cuando nosotros estamos en Cristo, vamos reverdeciendo como la vara de Aarón. Así que les mandamos saludos a todos los amados en Cuba por este esfuerzo que hicieron de ir a tomar este parque y llevar esta palabra de bendición y este altar de adoración al único Dios verdadero. Qué maravilloso ver cómo el Señor se mueve en todos los lugares, en todos los países. Bien, también en México tuvimos otro altar de adoración, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestra amada profeta Mari Torres. Ella estuvo en Ciudad Madero, Tamaulipas, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Mi amada profeta está por ahí. Aló, aló. Parece que ya se desconectó. No, aquí estoy, no podía activar el micrófono. Aquí estoy, buenas Bueno, noches. cuéntenos un poquito, ¿qué fue lo que pasó en Madero? En Ciudad Madero, Tamaulipas. Fíjese que la intención era como seguir la recomendación que usted nos había dado acerca de ir a la plaza principal, pero están denegados todos los permisos de cualquier tipo para hacer eventos en la plaza principal. Entonces, pues en la plaza de la colonia donde yo vivo, que es la colonia Unidad Nacional, la plaza se llama Jalisco, dije yo, bueno, pues les pregunté, ¿verdad? Que si podía ser aquí en esta plaza y me dijeron que sí. Llevé la solicitud, me dieron el permiso correspondiente y pues lo llevé a algunas instancias, ¿verdad? Para que estuvieran enterados de que se iba a hacer el evento, como pues el tránsito, la policía, protección civil y todo eso, que hay muchos requisitos, pero gracias a Dios, pues en todos firmaron de acuerdo, ¿verdad? Y bueno, pues ese día yo había invitado a varias personas, pues según a mi parecer, pues hubo mucha oposición porque personas que tuvieron que ir al hospital, otra persona la asaltaron y personas que tenían familiares enfermos, pues no pudieron ir, ¿verdad? Pero ya estando ahí en el lugar, fuimos la hermana Jenny, el hermano Benjamín, ¿verdad? Y yo, y fue una cosa muy bonita.
y es una placita muy pequeña, pero hay 2 avenidas que están muy transitadas y la gente se nos quedaba viendo, ¿verdad? Y nosotros les decíamos que Dios los bendiga, Cristo te ama. Pues estuvimos alabando, estuvimos ahora orando, ¿verdad? Incluso se acercó un señor y preguntó, ¿verdad? Que qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Como que no entendía y ya le dijimos y dijo, ay, eso es muy bonito. Yo supongo que el señor era católico porque traía una cadena con un crucifijo, ¿verdad? Pero pues, lo convidamos, ¿verdad? A que leyera la Biblia, le dijimos que Dios lo amaba, y estuvo ahí un rato con nosotros, nada más que pues no quiso tomarse fotografía, ¿verdad? Con ese señor, pero sí estuvo muy, muy, muy padre. La presencia del Espíritu Santo se dejó sentir bastante. Incluso por esa plaza transitan jovencitos que van a una escuela que está también cerca, y ellos también así como que se quedaban viendo, pero les hablábamos y no, pues les daba pena, ¿verdad? Pero bueno, pues se sintió la presencia de Dios, y declaramos, ¿verdad? Ese lugar para Cristo, porque en fin de semana, específicamente sábados por la tarde o domingos, se llevan a cabo eventos, ¿verdad? Pues de todo tipo. Y pues declaramos la presencia de Dios en Amén, todo amén. tiempo, en todo momento, ¿verdad? Y no nada más ahí, en la colonia también. Gloria a Dios. Gracias, mi amada, por haber tomado en serio esta labor que el Señor nos mandó, porque realmente es muy importante y que el Señor siga bendiciendo Ciudad Madero, ¿verdad? Qué Amén, amén. Gracias, mi amada, gracias. También tuvimos Bendición. otro altar en Chile, ¿verdad? Con los pastores Alfonso y María Elisa, que estuvieron en Chile. También levantaron un altar de adoración. Se declararon las palabras ahí y hubieron unas alabanzas. ¿Está por ahí el pastor Alfonso o la pastora María Elisa? Amén, papito. Aquí estamos, Pastor Cuéntanos Alfonso. un poco qué fue lo que pasó. Bueno, llegamos, nos juntamos a las 10 de la mañana y nos pusimos a orar y ya después entramos en la presencia del Señor, empezamos a alabarle al Señor y bueno, se manifestó ahí la presencia del Señor. Hicimos las declaraciones al término ya, lo que usted nos mandó y bueno, ahí hubo una presencia única, gente que también nos miraba, porque tampoco no sabía qué es lo que estaba sucediendo, ¿ya? Y bueno, y el Señor ahí, hubo una parte, un caballero que, bueno, ahí tiene un espíritu, no es del Señor que predica, pero no predica bien. Yo creo que algo le pasó a él y resulta de que se acercó al lado de nosotros y nos vio y el Señor después lo empezó a correr. Ahí se acercaron unos perros, le empezó a ladrar y nosotros oramos porque ya estábamos en la mitad del altar. Y bueno, el Señor mandó ángeles y salió este señor de ahí. Y quedamos en paz y seguimos nosotros orando. Ese fue una oposición que a lo mejor quería que nosotros paráramos, pero no le dimos lugar ¿cuánto se llama? Al enemigo. Nosotros seguimos adorando al Señor. Y cumplimos la misión, gracias al Señor. Se cumplió tal cual como usted nos indicó. Prácticamente empezamos a las 10 y terminamos más o menos como a las 11:30, más o menos. 11:30, en cuarto a las 12. Así que eso, papito. Excelente, excelente, bendito Señor. Profeta. Hola, hola. ¿Y la profeta? Amén. Amén. Ya se fue a dormir la profeta. No, estoy aquí, papito. Cuénteme, Estoy mi aquí. niña. Le cuento lo de cuando estuve leyendo el estudio del ayuno. Cuénteme.
Bueno, que, bueno, aparte, antes de ir al altar, estaba leyendo el estudio del ayuno que usted nos había mandado y, bueno, el Señor me mostraba una palabra que yo nunca había visto. Entonces, esa palabra extraña, la noté porque no quise desconcentrarme de lo que estaba leyendo tan interesante acerca del ayuno. Y la palabra decía litificación. Esa palabra. Algo que nunca yo había leído ni había escuchado. Entonces, bueno, yo busqué en el diccionario después que terminé el estudio y decía que era el proceso mediante el cual un material se convierte en roca compacta en la corteza terrestre. Eso quería decir. Wow. Excelente. El Señor nos está solidificando, mi amada. Nos Amén. está reafirmando. Él quiere que nos pongamos firmes por la obra que se debe de comenzar a hacer. Mis amados, Amén. quiero agradecer a cada uno de los conquistadores del reino que se hicieron presentes en estos altares. Ya vimos algunos de ellos, después vamos a ver sobre otros, pero quiero que cada uno de ustedes entienda que esto que nosotros hicimos no es algo que se nos ocurrió. La fecha o lo que hicimos no fue algo que se nos ocurrió, fue algo que el Señor mandó. Y lo que se hizo va a traer un impacto en nuestras comunidades, en nuestra nación, en nuestras ciudades, porque viene la temporada de evangelismo, por eso estamos estudiando sobre el evangelismo. Vienen nuevos proyectos de evangelismo y debemos de estar firmes como conquistadores para poder cumplir con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Quiero también decirles que nosotros seguimos trabajando. La próxima semana, el día viernes, tendremos un congreso de intercesión profética, ¿verdad? Donde vamos a abrir las puertas de la escuela para que otros también, si quieren entrar y conocernos, puedan hacerlo. Vamos a tener un congreso por 2 horas, ¿verdad? De lo que es la intercesión profética y como estamos viendo también lo evangelístico. Quiero pedirles, por favor, que los 2 manuales que se dieron tanto ayer y hoy, los leas de corrido esta semana, porque es sobre adoración. Quiero que tengan un entendimiento. Y la próxima semana, los que estudian conmigo, o sea, mañana también, si es posible, puedan hacer alguna pregunta, porque esto es muy profundo. Lo que estamos enseñando en estos 2 manuales sobre adoración es un nivel apostólico profético muy profundo. Así que si hay cosas que no hay entendido, dígalas por favor y pregúntelas con nosotros. Vamos a estar trabajando, seguimos avanzando con los proyectos que el Señor nos sigue indicando. Y yo me siento muy gozoso porque hemos podido ver cómo hemos podido abrazar la visión que el Señor nos ha dado. Y para todos aquellos que hicieron ese esfuerzo, el Señor les bendecirá y les multiplicará mucho, mucho más por todo lo que han hecho por su reino. Así que cuídense mucho. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o quiera contarnos algo, que levante su mano, ¿verdad? Para que podamos terminar. Y luego, recuerden, mañana vamos a estar teniendo las clases normales durante todo el día y esperamos que para la próxima semana podamos estar listos y continuar con nuestras formación ministerial. A todos ustedes, que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los cuide. Ha sido una semana muy, muy bendecida, muy prosperada y quiero declarar victoria para todos los hijos de esta casa. Quiero
declarar victoria. Logramos cumplir con el Señor lo que Él nos pidió. Y créame, el Señor se agradó mucho de lo que hicimos esta semana. Estamos muy, pero muy gozosos y espero que cada uno de ustedes se sienta también muy agradecido con el Señor por haber podido cumplir y haberlo tomado en cuenta para la obra que Él nos ha encomendado. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los cuide. Pasen muy buenas noches. Hasta pronto. Bendiciones.